cartas Paulinas y en los evangelios, este artículo que hoy le decía va a hablar de que en realidad encontramos citas que promueven más el estado de consagración para el reino que el tema de la vida matrimonial. Y cuando en ese dichoso pasaje de Mateo aparecen los fariseos, si es lícito o no, están más bien en una cuestión jurídica, en una casuística jurídica. Jesús no va a responder a la casuística de ellos, sino que le va a remitir al proyecto de Dios. Es decir, en el origen, Dios lo creó varón y mujer, y los dos serán una sola carne. Ser una sola carne no es también como nosotros en otros tiempos pensábamos y reducir todo a la sexualidad o a la relación sexual. Ser una carne implica un proyecto en común, un proyecto que se elabora en común hacia una meta común, un objetivo común que tienen que alcanzar los dos. Los padres de la Iglesia van a hablar más bien del tema también de la consagración, Ambrosio de Milán, San Agustín, el que va a ser un poco más atrevido de ver positivamente la sexualidad, la relación sexual en el matrimonio, va a ser Tomás de Aquino. Pero lo va a ver en el sentido de que de esta relación sexual se multiplicaban los goles para el banquete eucarístico. Por eso, siempre que una relación sexual no estaba abierta a la vida en el matrimonio o que no engendraba vida, era concebida como pecado incluso dentro del matrimonio. Porque se entendía desde la concupiscencia, que después más adelante vamos a ver qué significa. Y entonces ya la concupiscencia se la tenía como pecado. Hoy como cura uno todavía escucha a algunas abuelitas o abuelitos, viudos y viudas, que entonces uno le dice, ¿de qué le va a pedir perdón a Jesús? Y la verdad que no sé, padre, porque yo ya no tengo marido, ya no tengo mujer. Entonces de entrada te das cuenta que el único pecado era la relación sexual y que había que confesarse. Es decir, hoy eso no es dentro del matrimonio. Al modo humano, como dice el Catecismo de la Iglesia, Familiaris Consortio, no es pecado. Porque ahí se expresa lo unitivo de la pareja humana. Pero ahora entremos en Amoris Laetitia. Recordemos que también Amoris Laetitia viene en un contexto donde, en una palabra de Francisco, a todos les gusta andar banqueteando de un lado a otro, pero no se comprometen con nadie. Hoy comen aquí, mañana ya, pasado en otro lado, y no se asume compromiso. El contexto en el que escribe Pablo a los Corintios, recordemos, era una ciudad cosmopolita, era el puerto. Imagínense todo lo que hay hoy había allá. Entonces, si Pablo escribió aquel contexto y evangelizó, nosotros esta exhortación que vuelve a mirar la realidad y vuelve a ir a la revelación, al magisterio, a la tradición, es para ayudarnos otra vez a anunciar la buena noticia, el Evangelio, la buena noticia a las familias. Recordemos, ahí vemos exhortación apostólica, Amoris Laetitia, alegría del amor.
Una mirada misericordiosa a la realidad de la familia era el lema que nos convocaba, y vemos que Amoris Laetitia está precedida por dos sínodos. Un sínodo extraordinario de obispos sobre la familia en el año 14, que se celebró en Roma del 5 de octubre al 19 de octubre. Después encontramos la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispo, otra vez el 4 de octubre al 25 de octubre de 2015. Este sínodo extraordinario, no sé si recuerdan alguno, fue precedido por una encuesta, un interrogatorio que el Papa Francisco abrió a todo el mundo ya desde un consistorio de finales en el año 2013, que fue una pregunta abierta que uno podía ingresar incluso a la página del Vaticano, contestar y trabajar en las parroquias, en las comunidades, elevar al obispado, el obispado hacía una síntesis, se elevaba a la conferencia a Roma, y de Roma se elaboraba la Relatio Synodi, es decir, o el instrumento laboris, más bien el instrumento para trabajar sobre la respuesta que se recogió de los 5 continentes, que se ha hecho a personas creyentes y no creyentes, qué pensaba de lo que se preparaba para el matrimonio, la doctrina acerca del matrimonio, si conocía los documentos de la Iglesia acerca de la vida del matrimonio y la familia. Recordarán hasta los temas más candentes de los separados en nueva unión, del tema de la homosexualidad, del tema de las uniones de pareja del mismo sexo, es decir, todo eso se recoge y se elabora el instrumento de trabajo, sobre el cual van a trabajar en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo del año 2015. Ahora yo quiero saber, en realidad los dos sínodos están atravesados por la respuesta de esta encuesta. Yo quiero que levanten la mano quienes en sus comunidades tuvieron acceso a esa consulta. Yo quiero que el resto de la sala levanten bien alto. ¿No se enteraron o no quisieron responder el resto? ¿No se enteraron? Entonces, ¿cómo puede salir la riqueza y la culpa dónde está acá? Porque los medios lo dieron manija a esto. La culpa está en los pastores. Yo al menos no tengo que pedir perdón de esto, porque hay testigos de mi parroquia que sí faltaron, es porque quisieron, pero yo expuse la conferencia del cardenal Casper y he invitado a trabajar las preguntas de este sínodo. Y he invitado a todos, desde parejas homosexuales, divorciados, ensamblados, monoparentales y normales, entre comillas. Fíjense, de toda la asamblea no llegamos a 20 que hayan respondido a este cuestionario. Es para preguntarnos. Es por eso que a veces es la primera vez que un papa dice, no, yo quiero tener el dato real. Pero a veces nosotros los consagrados y laicos, por comodidad, no nos interesa determinado tema y lo archivamos. Porque por los medios sí se habrán enterado. Entonces, cuando se enteran por los medios, picotean el cerebro de su cura. Porque para eso está para formar. El cura está para formar.
no está solo para hincar rodillas, las dos cosas, hincar rodillas y formar. No hay mejor cosa que tener un pueblo de Dios formado, porque explota más en el buen sentido aquellos carismas que Dios le ha concedido y los dones y los talentos que posee cada uno. Me gustaría que ojalá hayan filmado y esto se lo pasen a Monseñor, porque es una porción bastante importante de su diócesis en la que nadie se dio por informado. Nos va a tirar seguramente la oreja, pero si no convocaron y no lo hicieron reflexionar y no lo hicieron pensar para responder, no me quiero imaginar lo que va a ser a la hora de aplicar y de buscar pautas y caminos para aplicar estas normas generales que tienen que ser inculturadas en cada comunidad. No me quiero imaginar, porque yo en Corrientes no puedo sacar una norma, porque es un estilo de vida en el sur de la diócesis, en cada pueblo, un estilo de vida, lo que yo llamo el Trujillo, a Molina Punta o el mismo centro. Son realidades diversas y podemos tener personas muy capaces intelectualmente, pero el modo de vivir su fe, su vida cristiana, no es la misma. Entonces yo como pastor, cuando me paro frente a la asamblea, no solo tengo que hacer la señal de la cruz y abrir las manos y, como me dijeron el otro día, leía el libro porque no rezaba. Es decir, cuando yo estoy leyendo las oraciones misal, estoy rezando, pero a veces parece que como que se leen diarios y no se están orando. También tengo que formar al pueblo. La homilía es el momento para formar al pueblo de Dios, no para el divague. Pero además de formar al pueblo de Dios, como pastor, yo tengo que saber quién tengo enfrente. Yo no puedo ser un ignorante, porque para mí es más fácil, cuando lleguemos al capítulo 8, las cuestiones, discernir, acompañar, discernir, integrar, e incluso en ese acompañamiento ver la posibilidad del acceso a los sacramentos. Ojo, que aquel que acceda el día de mañana al sacramento no es que es un matrimonio. Y en esto no estoy diciendo ninguna herejía, porque es una práctica hasta el día de hoy en la Iglesia Católica de Oriente. El que se separó y está en nueva unión desde hace tiempo, dice San Basilio, lo dice un santo, San Gregorio de Nisa, Gregorio Nazanceno, dice: al menos al que ha naufragado, démosle una tabla para que llegue a puerto, a la orilla. Entonces dice, en este caso de acompañamiento y de discernimiento, será un bautismo ya por la vía de la caridad y de la lágrima, no un bautismo como el primero, que era de agua. Es decir, un bautismo por la conversión, que en realidad todos tenemos que seguir convirtiéndonos. Y esa tabla es acceder a la reconciliación y a la comunión. Obviamente que el Papa va a dejar claro que tiene que tener una conciencia, porque en Amor y Leticia se rescatan varios términos. Discernimiento, que aparece en varios documentos de la Iglesia, pero que no son desarrollados ni dicen qué es. Obviamente que estamos como jesuitas, como Papa. ¿Qué es lo esencial
del retiro ignaciano y de la espiritualidad jesuítica. El discernimiento. Pero el discernimiento siempre no es propiedad de los jesuitas, y esto no estoy repitiendo palabras textuales de un experto jesuita, que es Tony Mifsud, que vino aquí a Corrientes, que lamentablemente tampoco todos los diáconos tuvieron, tampoco estuvieron todos los curas. El discernimiento ya viene en la Sagrada Escritura, desde aquel texto del Deuteronomio, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: bueno, hoy frente a ti pongo dos caminos, uno que representa el bien y el otro el mal, vos elegís. Por eso, en el proceso de discernimiento también se habla de la formación de la conciencia, que la ha rescatado el Concilio Vaticano II en la Gaudium Spes, y va a decir justamente, esperen que encuentre entre todo este desastre, en el número 16 dice: la conciencia es el núcleo más secreto, más íntimo del hombre, el sagrario del hombre, en el que está solo Dios y cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Por eso no hay que sustituir la conciencia del otro. Para el laico es fácil: ¿puedo comulgar? No puedo comulgar. ¿Puedo confesar? No puedo comulgar. Para un cura cuadrado lo fácil es decirle no. ¿Por qué? Porque entonces le hacemos un atajo y un rodeo a Amoris Laetitia, y aquello que nos dice el Papa: pónganse la pila, conozcan a quién tienen enfrente, conozcan su vida, su dolor, su realidad, y por qué ha fracasado, por qué sigue caminando. Acompáñenlo. En ese acompañar uno va conociendo, en ese conocimiento va ayudando a discernir, y en el ayudar a discernir va formando la conciencia, pero nunca debe sustituirla. Cuidado. Y a veces también en el sacramento de la reconciliación, el laico quiere que el cura sustituya la conciencia. Cuidado. Es tu sagrario. Y lo que tendrá que hacer el cura es ayudar a discernir, iluminar con la palabra, hacerlo tomar conciencia en qué estado está frente a Dios, pero la decisión es de él, es personal. Va a decir en un decreto también el Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, va a decir en el número 2: nadie está obligado a actuar en contra de su conciencia, ni puede ser impedido de actuar según su conciencia. ¿Entiende? Estamos entrando en un tema difícil. Hay que aprender a masticar. Ya no son niños, aprendan a comer pan duro. Es decir, si el día de mañana yo hice todo el proceso, la decisión es de la persona, no la del cura. Y queda en el fuero de la conciencia. Y lo que en conciencia decide. Fíjense, me estoy yendo todavía de la presentación, me fui a la otra punta y entré en el 8 ya. Por un lado, cuando nosotros hablamos de separado nueva unión, levanten la mano quien conoce a alguien que esté separado y en nueva unión por tercera vez. Dos.
tercera vez. Divorciado, nueva unión, que sería la segunda. Se separa y busca una tercera. No hay. Entonces a la hora de nosotros, y sobre todo los curas y también los lodistas, cuando dicen los separados de nueva unión, nos viene Marcelo Tinelli con todo su mambo. Nos viene Pampita y Vicuña con todo su mambo. Nos viene Del Potro, que me gusta el tenis, con la Varón, que en realidad ahora se dedica más a hacerle perder el tenis que otra cosa. Y entonces mañana le deja la Varón y pasa con otra y pasa con otra. No es el común de nuestra gente. Yo en mi comunidad tengo que ser realista y consciente, y lo digo en voz alta. Tengo más del 70% de la asamblea en nueva unión, pero hace años. Entonces no seamos hipócritas, ni los que están bien, ni los que presidimos las asambleas, de creer que todo está bien. No todo está bien. Pero esa realidad yo voy admitiendo caso por caso. Por eso ahora cuando entremos, ¿qué es lo que se le cuestiona al Papa acá? Se le cuestiona que no dio una norma general, es decir, no o sí. Dejó abierto. Trabajen. La norma general, aplíquenla a cada uno. Miren la vida de cada uno, pero cuidado, yo de lo general puedo bajar a lo particular. De la vida de ella, de lo que se decida en el fuero de la conciencia, yo ni ella puede aplicarlo a otra persona. No puedo hacer norma general, eso tenemos que tener muy claro. Que no sea motivo de escándalo. Yo no he visto a alguien que se haya escandalizado en mi comunidad porque comulga fenomenalmente. Hay de cosas que verdaderamente tenemos que escandalizarnos, y primero los curas, como la pedofilia. Como dice, una de las cosas que ayudó a la iglesia en este momento a reconocernos también como una familia herida y necesitada de la misericordia de Dios fue la corrupción y el abuso de parte de algunos de sus miembros en los menores. Que no se da solamente en la iglesia cuando entremos en el tema de que los padres tienen la responsabilidad de educar para el amor. No solamente el consagrado abusa al menor, los abusos se producen en el seno también de la propia familia. Es decir, y en altos porcentajes en los que son los clubes o lo que eran los colegios antes como internados. Obviamente que con esto yo no estoy diciendo, bueno, nosotros somos santitos, no. El que tocó un menor, que la pague. No hay derecho a tocar un menor o una persona vulnerable. Y cuidado, porque la palabra vulnerable no siempre. Yo puedo ver un chico Down que es mayor, es vulnerable. Pero si alguien está con un problema psiquiátrico, está depresivo, también es vulnerable. Pero volvamos a Amoris Laetitia. Pero digo esto porque todo esto pasa en la gran familia que somos los hijos de Dios. Me quedé blanco. ¿Quiénes y de qué países participaron? Y esto es importante ver. En el 2015 se celebró en Roma, en el recinto con forma de anfiteatro ubicado en el piso superior del aula Pablo VI. Viajaron 166 representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Y ahí tienen los números. 44 países de África, 45 de América,
25 de Asia, 5 conferencias de Oceanía, 47 de Europa. Y a este número mayor se sumaron 10 superiores generales de órdenes religiosas. Además de este número, asistieron al sínodo 45 padres sinodales nombrados por el obispo, por motus propio. Los otros participaban por derecho. Entre los 51 auditores hubo 17 matrimonios y en total 30 mujeres. Participaron también 24 expertos y expertas, la mayoría de ellos especialistas en bioética y en derecho canónico. Bioética es la ciencia que se estudia desde el momento de la concepción, pero voy a aclarar acá, desde el que el espermatozoide se une al óvulo, porque hay algunos que dicen no, después de un mes, después de 14 días, no. Desde ese momento hasta el término de la vida, desde la muerte cerebral, desde, es decir, la eutanasia, es la ciencia que estudia eso. Pero fíjense este otro aporte que también es interesante. También fueron invitados 22 representantes de iglesias orientales católicas, de rito oriental, pero católico. Si Agustines de Occidente, Basilios de Oriente. Entonces, no seamos tampoco hipócritas, porque en el año 2000 nos decía el Papa Juan Pablo II, la Iglesia debe respirar con los dos pulmones, Oriente y Occidente, para oxigenarse en la riqueza de su doctrina y de sus tradiciones. Resulta que nosotros, para algunas reflexiones, decimos, Oriente quédate, Occidente salí. O respiramos o no respiramos. Y todos sabrán, sobre todo acá hay uno que en realidad nadie usa más del 10% de los pulmones. Eso lo aprendí cuando tuve que acompañar a papá en CERN. Es decir, nos explotamos toda la capacidad de respirar que tenemos en los pulmones. A lo mucho llegan al 15%. Solamente los tenores usan casi su totalidad. Por eso también tienen esa capacidad de sostener la voz y los vibratos en el tiempo. Pero el que tiene un pulmón se agita, se cansa, se decae, porque ese 10%, acuérdense, se reduce a un 5%, porque el otro no está. Entonces tenemos que aprender a respirar con las dos tradiciones. Y de otras iglesias cristianas, y acá está hablando luteranas, anglicanas, metodistas, y de iglesias ortodoxas que no están en plena comunión con Roma, pero hay vía de diálogo ecuménico y acuerdo ya en algunas cuestiones como el bautismo o con otras respecto al casamiento. En total, en el sínodo, entre participantes, colaboradores y demás asistentes, hubo unas 400 personas. Estas 400 personas se reunían en círculos que le llaman menores, entre 17 a 23 integrantes, y siempre del mismo idioma para que el debate sea más fluido. En esas reuniones de los círculos menores, estoy hablando cómo se va gestando Amor y Leticia, en esos círculos menores, al final, en el aula, se levantaba el relator y entregaba, hacía un breve resumen y entregaba los aportes y correcciones que se ha hecho al instrumento de trabajo, a la secretaría, que era la encargada de redactar
otra vez el nuevo instrumento de trabajo para la segunda etapa y al final recoger todo y entregárselo al Papa para que después el Papa, él vaya mirando y vaya escribiendo la exhortación. ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense la riqueza de todos los países, lamento la pobreza que hubo respecto al interrogatorio abierto. Y eso lo hizo Francisco ya sabiendo con los bueyes que hagan, que muchos cajonean las cosas. Tenemos, recuerdan que había sacado Laudato Si, tipo de documento y en qué difiere. Laudato Si es una encíclica y la encíclica siempre proviene de una iniciativa propia. Es decir, el Papa se sienta en su escritorio y va elaborando una encíclica, como vino elaborando Benedicto al término del año de la caridad, de la esperanza y de la fe. La última fue llamada a 4 manos porque la empezó Benedicto y la terminó Francisco. O sea que yo no puedo poner en el mismo nivel la doctrina de Familiaris Consortio que viene del escritorio de Juan Pablo II, que quiere iluminar y quiere hablarle a las familias de la exhortación que sale de la reflexión de 5 continentes, de un camino sinodal. Por tanto, la encíclica, iniciativa propia, la exhortación apostólica es el fruto del debate y del camino sinodal. ¿A quién se dirige? Laudato Si se dirige a todo hombre de buena voluntad, es el cuidado de la casa común. Nos lo indica en la portada, no dice nada porque es a todo el mundo, ateo y no ateo, católico y no católico, que le interese el cuidado de la casa común. Amoris Laetitia, en cambio, en la misma exhortación dice, en primer lugar, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, que creo que hay una sola, una religiosa, o 2, a los esposos cristianos, que veo muchos, y a todos los fieles laicos, es decir, a la totalidad de la Iglesia. La temática de la exhortación. Laudato Si habla sobre el cuidado de la casa común. Amoris Laetitia sobre el amor en la familia. Está constituida por 9 capítulos de 325 puntos, una introducción y una oración final. Ahora bien, este documento tiene una estructura zigzagueante. Si uno trata de leer como nosotros estamos por hacer el taller de una, va a resultar por ahí partes áridas, es decir, porque uno tiene que aprender a rumiar como rumea la vaca, es decir, que agarra un bocado y lo pone acá en el costado y le va sacando el jugo, lo lleva para adentro, lo saca para afuera, y así, hasta exprimirlo. Dice, ¿por qué zigzagueante? No podemos ver en ella el esquema que tienen todas las otras encíclicas o cartas o documentos de la Iglesia, hasta Benedicto XVI inclusive. E hizo a Bergoglio, no lo pidamos. Lo otro tienen esta estructura: escritura, tradición, magisterio o el método ver, juzgar y actuar que tiene Aparecida. ¿Qué pasa acá?
con Francisco. Él dice, el Papa va de la palabra a la realidad, es decir, de la palabra de Dios que va a estar hablando a ella, a su familia y a todo su entorno, y de ahí va unida y vuelta. Por eso que es un documento que para los que están acostumbrados a una metodología que la Iglesia tenía, Francisco es un ignorante, y de ignorante no tiene nada. Por eso muchos cardenales se ven perdidos. Hasta Müller, que estaba al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sustituido ahora por la Daria, porque ha cumplido su plazo, no entiende a Francisco. Porque Francisco tuvo un trato con las personas. Eso no quiere decir que ni Juan Pablo ni Benedicto sean de inferior calidad. Cada uno tiene su don particular para el momento apropiado que la Iglesia necesita. La luz y la simplicidad que tiene Benedicto, por ser alemán, y la sencillez y la simpleza, es decir, un hombre, es decir, tampoco nadie se imaginaba al Francisco que sonríe, que abraza, que comparte, porque en Buenos Aires si te quería y te sonreía, y si no, era la cara de perro burdo del Padre Pío. Así se lo encontraba. Pero era un hombre que con una palabra, o uno parecía que no lo estaba mirando y te miraba de arriba abajo y te sacaba de una la radiografía. Y una memoria única, y lo comprobé cuando fui para la canonización de Juan Pablo II. Después de 2-3 años con semejante problema, no se puede acordar de cosas concretas. Quiere decir que tiene una memoria muy privilegiada. Entonces hay que aprender a ir de un diálogo jugoso, aprender el método propio que nos propone el mismo Papa. Esta exhortación fue publicada el 8 de abril de 2016, pero firmada el 19 de marzo, la festividad de San José. Va a decir, la reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel, y esta es una de las advertencias que nos hace a todos, si es fiel, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. Por tanto, nos está diciendo el debate y la reflexión acerca de la familia se cerró con la exhortación, porque lo cita en el número 2 de Amor y Leticia. Dice, si es honesta. ¿A qué se llama honesta? Honestidad intelectual, saber cuando uno está diciendo lo suyo, lo que piensa y lo que es doctrina. Hoy que dije yo, esto es mi pensamiento, no es lo que se aplica. Y uno siempre, cuando enseña, tiene que tener la honestidad intelectual. Dice, los debates que se dan en los medios de comunicación o en publicaciones y aún entre ministros de la Iglesia van desde un desenfrenado de cambiar todo. Hay algunos que no van nunca a la Iglesia y te dicen la Iglesia tiene que cambiar todo, tiene que adaptarse. Si la Iglesia tiene que adaptarse a cada chatarra de hoy, Dios mío, ni el gobierno ni la Iglesia, es decir, hay cosas que uno tiene, las instituciones tienen que aprender a enriquecerla, y se enriquecen con la memoria y la tradición y con lo honesto. Nuestra democracia, ¿por qué es débil? Primero, que han hecho bolsa todas las instituciones, y segundo, es decir, estoy yo. Nuestras parroquias a veces no avanzan porque ahora está tal cura, ahora está el otro, cada uno con su librito. No hay libritos para cada cura. Eso era antes de Trento.
Dice, de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación a la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales. El grupo más conflictivo es el que quiere normativas generales y le ha escrito 1, 2, 3, 4 y le dijo: escuchen la presentación del cardenal Christoph Schorborg, el patriarca de Venecia. Nunca le contestó a estos cardenales. Escuchen la presentación que hizo. Entonces, o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas, no todo lo que hay en teología también es sano. Hay que saber contextualizar cada reflexión en su tiempo. Yo no puedo cortar y pegar algo del pasado sin digerirlo y fundamentarlo al hoy de la vida de las personas que tengo enfrente. Esto está en Amor y Leticia 2. Dice: los obispos de Estados Unidos, inquietos por el Papa porque había algo bastante conservador y más liberal, entonces ¿qué hicieron? Tras las polémicas que los medios iban sacando a la luz, trataron de dar una imagen de unidad. La unidad y la comunión no es pensar lo mismo. La unidad y la comunión se enriquece cuando somos capaces, y esto ya vayan guardando para cuando avancemos en el documento, cuando uno es capaz de integrar lo diverso del otro que es bueno y me enriquece. Y el matrimonio y la familia se enriquece y se fortalece y madura cuando integra la diversidad de cada uno. Por algo, a veces la media naranja no es media naranja, es toronja. Para que aprendamos en la vida a descubrir lo que hay del otro lado e integrar. El otro día en un negocio empezó una persona insultándome primero, yo no hablo con pedófilos, le dije perdón, yo no toqué a chicos. Era una persona masón. Después me dijo: nunca nos vamos a poner de acuerdo porque usted va a llegar a santo y yo he iniciado. Y sí, tenía razón. Yo, como no tenía los anteojos, pensé que eran del otro lado los clavos de la cruz de Cristo, y en realidad eran las cuadras. Pero él tuvo la honestidad de decirme: soy esto. Después no me soltaba más, yo quería ir a seguir haciendo mis trámites, y le digo: no, le digo, usted discutirá, pero yo dialogo. Entonces la familia y las relaciones humanas se quiebran cuando no se aprende a dialogar, porque ahí nunca va a haber integrar lo positivo que hay del otro, porque no escucho. Cuando yo discuto, estoy exponiendo mi hipótesis y no me importa, ya estoy cerrado a descubrir qué hay en vos. Nosotros en la comunidad cristiana creemos que comunión y unidad es hacer lo mismo y pensar lo mismo. De cualquier manera, dice el Papa, debo decir que el camino sinodal ha contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz, porque los debates fueron bastante calurosos. Dice: agradezco tantos aportes que me han ayudado a contemplar los problemas de las familias del mundo. Es decir, él tenía ahí sobre la mesa y escuchando lo concreto de cómo se vive y cómo viven las familias en África y el matrimonio, cómo viven en Asia, en Norteamérica, en América, bueno, ya lo conoce, en Europa. Es decir, tener una visión amplia. Voy a terminar toda la presentación, que no es larga, porque parece que están hallados, ¿sí? Bueno, dice:
contemplar los problemas de la familia en el mundo en toda su amplitud. Es decir, no solamente la dimensión espiritual, en su dimensión económica, en su dimensión geográfica, sociológica, antropológica, cultural, religiosa. Es decir, tener un panorama completo. En el conjunto de las intervenciones de los padres que escuché, con constante atención, me ha parecido un precioso poliedro. ¿Dónde utiliza esta imagen él? ¿En qué exhortación? Ay, Dios mío, para pegarlos. Evangelii Gaudium. ¿Alguien que es docente me puede decir que es un poliedro? Fuerte. Una figura de varios lados, varias caras. Es decir, la familia es con poliedro. No tengo una sola cara. Conformado por muchas legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. Amoris Laetitia 4. Por ello, consideré adecuado redactar una exhortación apostólica postsinodal que recoja los aportes de los recientes sínodos sobre la familia. Y dice algo, agregando otras consideraciones personales. ¿Para qué? Para que puedan orientar a la familia, sobre todo en el diálogo y en la praxis pastoral, y a la vez se ofrezca un aliento, un estímulo y una ayuda a la familia en su entrega y en sus dificultades. Amoris Laetitia 4. Va a decir también en Amoris Laetitia, el tiempo es superior al espacio, por eso el discernimiento lleva tiempo. Dice, en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a tradiciones y a los desafíos locales, porque las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. ¿Qué está diciendo el Papa? No esperen que yo le diga, hagan esto o esto otro. Y por eso le acusan de ambigüedad. No, nos está invitando a que aprendamos a madurar, de a que aprendamos a ver en la realidad en la que estamos sumidos cada día y cada familia. Porque las familias del centro no son la familia de la Quilmes, no por desprestigiar, ni del Montaña, ni de Molina Punta, ni de Laguna Brava, ni de San Luis. Hay tradiciones. Por eso vuelvo a decir, el pastor tiene que saber quién tiene enfrente. Yo sé bien quién me falta, no sé a veces no, pero sé muy bien quién me falta, cuántas veces viene, cuántas veces me bicicletea, o se me cambia de lugar porque sabe que en algún momento hago un paneo y no lo encuentro. Hasta que lo encuentro no dejo de hacer el paneo. Es decir, yo tengo que saber, porque ese es el pueblo por el que yo tengo que interceder, y por el que estoy intercediendo, por el que estoy orando, por el que estoy ofreciendo el sacrificio, no por números. Cada uno vino a esa asamblea con su historia, entonces tengo que saber. Tengo que grabar en la retina de mis ojos su rostro. Y tengo que darme cuenta que si tengo uno que está 40 años y me está haciendo mal las cosas, quiere decir que no aprendió, le enseño. Y me doy cuenta, si tengo uno que después de la primera comunión o el bautismo
viene a los 15 la hija, entonces tengo que tener otro tipo de paciencia. Lo de mi comunidad sabe. A veces dicen, le tiene paciencia a esto y a nosotros no. No, porque vos estás todos los días, ya sabes. Con él tengo que aplicar la paciencia y enseñar. Eso significa que me dé cuenta. Y esto no tiene nada que ver con Amor y Leticia. Es lo que se enseña el arte de celebrar. Es decir, si el actor que sale en el escenario no sabe qué tipo de público tiene, puede ser muy buena su obra, fracasa. Y en eso tienen algo en común, actor y presbítero. No es que yo salga con plumas, ni lentejuela, pero tengo que saber pensar, aflojar, mirar, ver quién está, y tengo que estar concentrado, excepto el celular. El niño a mí no me molesta, pero sí me molesta ver a una persona grande que no esté atenta, sobre todo cuando es formada. Pero si veo que por primera vez viene, me tomo toda la paciencia del mundo con esa persona. Por eso, de vuelta, hay que conocer a quien tengo enfrente. Entonces, si yo quiero aplicar, tengo que conocer. Salió en el Jubileo de la Misericordia, por un lado, para dar estímulo a la familia, a los matrimonios y a la familia, sostenerla en su amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Y en segundo lugar va a decir, porque procuro alentar a todos para que sean signo de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente. Ahí ya está hablando del capítulo 8 y de otras problemáticas. O no se desarrolla con paz y gozo. Cuánta familia y violencia. Y veíamos en la oración que rezábamos, que no haya episodios de violencia, de agresividad. ¿Cómo está dividido el documento? Una introducción, 7 puntos. Capítulo 1, a la luz de la palabra. Capítulo 2, la familia, realidad y desafío de la familia. El 3, vocación de la familia. El 4, el amor en el matrimonio. Y ahí está la carta a los Corintios, el capítulo 13. Capítulo 5, amor que se vuelve fecundo. Acá hago una pausa. Todos vieron la sexualidad no como don de Dios, vieron como algo que está inclinado al mal. Obviamente que si yo mi sexualidad no la educo, no aprendo a ser dueño de ella, señor de ella, voy a vivir de un modo instintivo como un animal. A diferencia que el animal tiene tiempos y estaciones